Bueno, mi nombre es José María Berganza, eh, soy vuestro profesor de esta clase por esta plataforma virtual relativa a la formación. Vamos a hablar de la detención de las necesidades y la elaboración del plan de formación. Entiendo que estos temas los conocéis en cierta profundidad o más o menos en profundidad, tanto por vuestra actividad posiblemente laboral que estéis desempeñando ahora, que habéis desempeñado, y o bien porque ya habéis visto algunos contenidos relativos a la formación a lo largo del máster de recursos humanos que estáis haciendo en la actualidad. Esto es así, ¿verdad? Ok, vale. Fenomenal. Da gusto ver la velocidad de contestación que tenéis. Fenomenal. Bueno, nosotros en esta sesión vamos a trabajar fundamentalmente tres puntos, que en primer lugar vamos a hablar de la detección de las necesidades, en segundo lugar de la elaboración del plan de formación y en tercer lugar, y creo que es lo que más valor os puede aportar, más allá de la parte teórica que la tenemos que abordar igualmente, es un ejercicio práctico de una empresa, esto es una empresa real, evidentemente permitidme que no os traslade el nombre de la misma, pero sí son casos reales en cuanto al diseño del plan de formación respecto a diferentes entornos o diferentes grupos de empleados, personas que tiene esta organización dentro de sí. En ese sentido, si os parece, empezamos y en primer lugar hablamos de lo que entendemos como el concepto de necesidad. Bueno, os he comentado ya el índice, el concepto de necesidad. En cuanto a la necesidad, nos referimos a aquello de lo que carecemos. La psicología, posiblemente algunos de vosotros, yo lo soy, seáis psicólogos, ha conceptualizado o ha explicado la necesidad como un estado carencial. Un estado carencial básicamente definido como un gap. Un gap es un agujero o una diferencia entre algo que deberíamos tener y algo que no tenemos. Esto es aplicable a muchos entornos de la vida, entre ellos la formación. Algo que debemos conocer o algo que debemos saber y algo que no sabemos o que no conocemos. En ese sentido, la mayor parte de los autores conciben que la necesidad formativa es igual al desempeño deseado menos el desempeño presente o actual, entendiendo que el desempeño presente o actual posiblemente o seguramente es inferior al desempeño deseado, en la medida en que si tuviéramos una igualdad entre el desempeño deseado y el desempeño presente o actual, dicha acción de formación o necesidad formativa no se debería producir o no se produciría. Posiblemente en vuestras empresas, organizaciones y entornos veréis que se diseñan los planes de formación en caso de que se hagan para cubrir ciertas necesidades de formación, independientemente de las metodologías que se utilicen para adquirir o para tener la información de estas necesidades. Aquellas personas que se entienden que tienen un cumplimiento de su puesto y o están preparadas para posibles cambios futuros dentro de una organización, pues normalmente estas personas no son foco de esas necesidades de formación. Al menos entendía la formación como para el desempeño del puesto. Nosotros básicamente en toda la sesión de hoy vamos a hablar del desempeño del puesto, aunque hablaremos en el ejemplo que trataremos al final de la sesión igualmente de los temas de desarrollo. Históricamente se ha definido, y es una definición que tiene 100% de aplicación hoy, a la formación como todo aquello que hacemos para el desempeño del puesto o para mejorar el desempeño del puesto en el hoy frente al desarrollo que supone en el desempeño del puesto en el futuro. ¿Cuánto de futuro? Pues normalmente con una consideración al menos de medio plazo. Muy relacionado todo el concepto de desarrollo con lo que históricamente se han entendido como planes de sucesión, carrera y todo este tipo de metodologías o de actividades dentro del área de recursos humanos. ¿Entendido hasta aquí? Ok, estupendo. Pasamos a comentar el concepto, disculpad un momento, pasamos a explicar el concepto de necesidad formativa. Con una necesidad formativa hablamos de una formación de cualquier característica, de cualquier aspecto. Nosotros habitualmente en el área de recursos humanos
trabajamos más o solemos trabajar más con lo que en los últimos tiempos se ha denominado las competencias. A día de hoy un concepto que está en desuso por otro posiblemente mucho más moderno, no excesivamente diferenciado del concepto de competencias, como es el de talento. La definición de talento a día de hoy es discutible entre diferentes autores, igual que en su momento tuvo el de competencias muchísimas definiciones. En los años 90, con los desarrollos de los modelos competenciales, muy relacionados con aspectos de incidentes críticos y metodologías y técnicas parecidas, la definición final de competencia fue una definición de alguna manera consensuada entre múltiples autores en el sentido de todo aquello que marca una diferencia en una persona en el desarrollo de un trabajo, o a contestación de la pregunta o de las preguntas que se hacían múltiples empresas en aquel momento: ¿por qué esta persona funciona y desempeña mejor que otras? Es posible que sea achacable a un tema de conocimientos. Mari Carmen, ¿me escuchas? ¿Resto me escucháis? Sí. Mari Carmen, entiendo que es un tema quizá de tu micrófono. Bueno, continuamos. Hablaban en su momento, como os comentaba, del concepto de competencias, llegándose a una definición tipo por qué o es aquello que tiene una persona que le hace diferente en positivo respecto a otros. Se estudia inicialmente los niveles educativos. A priori no hay diferencias, dos personas con un nivel educativo formativo parecido. Se estudian aspectos como las actitudes, en el que se empiezan a ver diferencias o se pueden tener actitudes parecidas, e igualmente se incluye el último concepto, que es el de actitudes con P, el saber hacer. Nosotros estas explicaciones las veremos un poquito más adelante en la sesión de hoy. Como os decía anteriormente, los modelos competenciales, que siguen estando presentes en muchísimas organizaciones y posiblemente en las vuestras, o las habéis vivido en alguna organización que hayáis podido trabajar, están en franca discusión, superándose o sustituyéndose este concepto de competencia por el de talento, que a día de hoy se encuentra en el mismo estatus que el de competencia en sus primeros momentos. En el talento definido como aquello que hace claramente diferencial a unos de otros, y en este sentido no se diferencia demasiado las competencias, sino en la lucha que los departamentos de recursos humanos y las organizaciones más punteras tienen hoy por aquello que se dice la atracción y retención del talento. Comenta uno de vuestros compañeros en qué diferencia de las competencias. El talento es un concepto que incluye nuevos aspectos que las competencias no incluyen, que a día de hoy hay nuevos aspectos por definir, como por ejemplo la predicción de futuro o la capacidad de ver las cosas antes que ocurran. Posiblemente alguno de vosotros podría decir, esto también llegaba a ser una competencia. Sí, las últimas definiciones de competencia, o algunas de las competencias en cualquier modelo de 16, de Lominger, cualquier modelo posiblemente de referencia en el mercado, las empezaban a incluir, pero el aspecto de talento las incluyen de una manera mucho más intensiva. Es decir, si bien las competencias se referían básicamente al presente y al futuro inmediato, viviendo en el momento actual en el que estamos viviendo como país, como economía mundial, como organización, el talento viene definido, y su principal diferencia con la competencia es qué podemos hacer y quiénes son los que van a decir o que van a liderar los negocios exitosos a 4 años vista, sabiendo que dentro de 4 años el futuro es impredecible. Es decir, este nivel de profundidad o este nivel de adelanto sobre el futuro, en su momento las competencias no lo incluían, o lo incluían de una manera muy vaga. Básicamente, ahora el concepto de talento, que es un concepto de un calado o de una definición más amplio que el de las competencias, incluye un aspecto de futuribles que las competencias no lo incluyeron. Y en ese sentido es como os comento qué vamos a hacer como negocios, como organizaciones, como país, incluso como comunidades,
de aquí a una serie de momentos temporales que los podemos definir como queráis, meses, años, etcétera, etcétera, en un entorno absolutamente cambiante. En un entorno absolutamente cambiante por las variables económicas, por las variables políticas, por las variables sociales, por las variables medioambientales, es decir, por una serie de variables eh, que a día de hoy es tremendamente complicado entender y conocer lo que va a ocurrir. Una de vuestras compañeras, María Alejandra, pregunta, ¿una visión estratégica? Evidentemente está relacionada con la visión estratégica, pero la visión estratégica nos determina o nos posiciona como compañía de lo que queremos ser. Aquí hay una diferencia entre talento y visión estratégica en el siguiente sentido. Si bien la visión estratégica se refiere a qué definición nos hacemos nosotros como negocio, como organización, como país, en el entorno que queráis, de lo que queremos ser en el futuro, con el talento intentamos detectar qué es lo que va a ser el futuro. De hecho, nuestra visión estratégica, si estuviera bien diseñada y quisiéramos ser una organización de éxito en el futuro, debería entender perfectamente qué es lo que va a ser el mundo, nuestro entorno, nuestra organización, de aquí a un cierto tiempo, que a día de hoy nos vamos dando cuenta que es cada vez más complicado entender. Y más complicado entender, y esto las empresas lo conocen, porque, por ejemplo, un plan a largo plazo hace 15 o 10 años se explicaba o se diseñaba a 5 años vista. Hoy el plan estratégico de una compañía, a no ser que se sea una grandísima compañía tipo la banca, tipo la energía, que en definitiva son muy pocas las organizaciones de este nivel y numéricamente hablando son muy pocas estas organizaciones en el tejido empresarial español o europeo o mundial, da lo mismo en este sentido, son tremendamente pequeñas o son muy pocas. Por lo tanto, un plan que hace 10 años o 15 se veía como un plan estratégico a 5 años vista, hoy se limita a 3. Esto nos da claramente una señal que nuestra visibilidad del futuro es más difícil de entender. Los de medio plazo, que hasta hace muy poco se hacían a 3 años vista, se están haciendo hoy a 12, 18 meses, y los de corto plazo a un año vista se están haciendo entre 3 y 6 meses. Esto es lo que ocurre en la mayor parte de las organizaciones con un cierto tamaño, sin ser estas grandísimas que os comentaba anteriormente, organizaciones de 50, 60, 100, 150 empleados, van en este entorno o están desarrollando sus actividades en este entorno. Entendida la diferencia entre nuestra visión estratégica, dónde queremos estar como organización, y esa visión de talento de qué es lo que va a ocurrir en el futuro y cómo tengo que adaptar yo mi organización en cuanto al capital humano para adaptarme a lo que va a ocurrir, no a mi visión estratégica. ¿Entendida, María Alejandra? Ok, perfecto, muy bien. De hecho, en la diapositiva número 4 tenéis en la parte azul del final un aspecto que nos dibuja de alguna manera lo que hemos venido comentando en los últimos minutos, y son no tanto lo que necesitamos hoy en nuestra organización, sino lo que prevemos que va a existir en el futuro en función de los posibles cambios que experimentará la empresa. En ese sentido, evidentemente, las tendencias, informes hay de diferentes entornos, organizaciones con mayor o menor validez, pero nos indican que el cambio venidero, el mundo dentro de 15 o 20 años no va a ser exactamente, o sea, va a ser muy diferente a lo que conocemos hoy. El tema poblacional, con una población a día de hoy ya superior a 7.000 millones de habitantes. En el caso que nos ocupa de nuestro país, Ah, sí, Miguel Ángel, ahora comentamos este tema de la detección de talento. En nuestro país los indicadores nos hacen ver que vamos a perder en el entorno 1 millón, 1,5 millones de personas en los próximos 20-25 años. El uso masivo de las tecnologías, posiblemente en cosas que hoy desconocemos o están en fase tremendamente piloto.
la situación de la sociedad actualmente, es decir, el envejecimiento de la población que dará lugar a nichos de mercado que hoy prácticamente pues desconocemos, o podemos conocer pero que no estamos preparados para desarrollar, como pudiera ser, por ejemplo, la atención a personas de la tercera edad o la atención a personas con problemáticas de salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es nuestra labor, posiblemente desde los recursos humanos, y en ese sentido un tremendo reto, diseñar y descubrir lo que va a ocurrir en el mañana para adaptar nuestras organizaciones. Además, pensando sin que esto sea algo que nos debería enorgullecer tremendamente, sino que es la realidad, y es que al final las diferencias entre los negocios y las organizaciones exitosas las hacen personas. A nivel producto las organizaciones son cada vez más parecidas, a nivel precio las organizaciones son cada vez más parecidas, a nivel servicio al final la gran mayoría de las organizaciones son muy parecidas, por lo que parece que personas marcan diferencias y personas que podríamos llamar con esa macropalabra llamada talento. Miguel Ángel comenta que la detección de talento es extremadamente complicada en futuros candidatos. Posiblemente estás comentando, Miguel Ángel, a cómo detectar talento en gente que vaya a contratar dentro de 6 meses, por ejemplo. Bueno, nosotros esa definición o ese desarrollo de la idea que tenemos de talento o el talento que nosotros necesitamos en nuestra organización, tenemos hoy una descripción o podemos tener una documentación, una imagen de qué tipo de empleados necesitamos en nuestra organización hoy. Lo que sí es verdad que siendo bastante difícil o difícil prever lo que va a ocurrir y qué tipo de empleados necesitaremos, sí podríamos entender que uno de los valores que deberíamos tener en cuenta en un proceso de reclutamiento o de selección debería ser perfiles que sean modificables o perfiles que sean movibles, perfiles que sean o que tengan interés en moverse entre diferentes áreas de una organización. Una persona que está en un marketing o que está en unas ventas, pues pueda moverse en un entorno de calidad, de producción, logístico. Que una persona de recursos humanos pueda moverse a un tema financiero o de ventas. Esto las compañías o los entornos más avanzados, punteros a nivel mundial, cuya praxis, cuya práctica de recursos humanos está tremendamente reconocida, lo tienen en cuenta. Es decir, y de hecho se promueve tremendamente que personas que a priori no tendrían cabida en una empresa normal o una empresa tradicional en otros entornos, en otras áreas, en otros departamentos, puedan moverse a lo largo de la organización, entendiendo que es una persona que para nuestra organización nos interesa contar con ella. Y nos interesa contar con ella porque es considerada como talento. Y es considerada como talento porque además me interesa que esté conmigo y que no esté con un posible competidor. Es decir, que tiene una doble lectura, no solo que esté conmigo para que no esté con otros, sino porque tiene talento para poder desarrollar una función más allá de su área o de su departamento para el que fue inicialmente contratado. ¿Explicado, Miguel Ángel? Ok, continuamos. Vale, fenomenal. Os agradezco enormemente una palabra polivalencia. Polivalencia importante. Avanzaremos un poco más en el concepto de polivalencia. Vemos a continuación necesidades formativas en el marco de ciertos modelos de formación. Básicamente, nosotros desde el área de recursos humanos somos responsables, que no los únicos, de movilizar, de conseguir que actividades de formación, si están así incluidas dentro de nuestro área, que suele ser lo normal, ocurran en las organizaciones. Pero no debemos olvidar que el área de recursos humanos se convierte y se está convirtiendo cada vez más en business partner del negocio. Con esto de business partner, posiblemente algunos de vosotros, si estáis buscando trabajo, si veis ofertas de empleo cada cierto tiempo, esto viene como HRBP, Human Resources Business Partner. Un business partner desde recursos humanos es alguien
que está pegada al negocio, entendiendo el negocio como los aspectos o las áreas de las compañías que habitualmente marcan diferencias, y por estándar y por libro, y además coincide con la normalidad habitualmente, suelen ser las actividades relacionadas con clientes, bien puedan ser unas ventas, un marketing, un customer service, un servicio de atención comercial, un call center, todas las actividades relacionadas con clientes que en definitiva nos proporcionan o nos dan la posibilidad de tener más negocio, o bien la transformación de la organización, sean productos, servicios, un departamento de producción, un departamento de logística o envío en función de la entidad en la que se encuentra la compañía. Si vamos hacia un modelo de estar unidos al negocio en recursos humanos, que además es lo que actualmente más está ocurriendo y posiblemente deberíamos decir que tiene más sentido en la medida en que recursos humanos aporta mucho más al negocio, esta información es básica. ¿Qué está ocurriendo en el negocio para que nosotros demos las respuestas a nuestros clientes internos que buscan? Hace relativamente poco trabajaba con una organización que trasladaba que el recursos humanos histórico de su empresa se movía en unos entornos demasiado teóricos. No sé si os ha pasado esto, tenéis esta sensación. Bueno, ¿qué ocurre si esto es así? La sensación del cliente interno, que era en este caso una persona de ventas, una persona de una gerencia de ventas, tiene esta sensación. Pues que evidentemente el cliente interno no compra recursos humanos, y si no compra recursos humanos, el valor de recursos humanos para la organización es limitado. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de aportar más valor añadido a la organización? Estar más cerca de los clientes. Y estar más cerca de los clientes es estar con estas personas para asesorarles en sus actividades, y en este sentido vamos a funciones estándar de recursos humanos, de reclutamiento y de selección, de formación, de desarrollo, de gestión de personas, de resolución de conflictos, de comunicación, sus aspectos de compensación, sus aspectos de clima laboral, y en ese sentido todas aquellas funciones, tareas que dentro del área de recursos históricamente hemos llevado a cabo. Por lo tanto, en primer lugar, en un enfoque de lo macro a lo micro, deberíamos entender desde recursos humanos, para construir planes de formación, perfectamente cuál es el negocio en el que estamos trabajando. En segundo lugar, cuál es la situación de la compañía. En tercer lugar, qué podemos hacer para cambiar las cosas y para aportar valor. En cuarto lugar, aportarlo. Y en quinto lugar, y que no se nos olvide nunca, la medición. Si lo que hemos hecho ha sido correcto o no ha sido tan correcto y debemos cambiar cosas. ¿Entendido? Fenomenal. Bueno, los modelos de detección de necesidades, que a mí me gustaría no pararnos excesivamente en la medida en que la documentación la tenéis, podéis tener más información por libros, por internet, y creo que es de mucho más valor la práctica. Básicamente son 5: el análisis de desempeño, elementos de la organización, rueda de la formación también se llama análisis anticipatorio de necesidades, y organización tarea persona. Los dos de los que vamos a hablar brevemente son el de análisis del desempeño y el de organización, tarea y persona. En este sentido, el de análisis del desempeño es un modelo en el que básicamente se trata de deducir o de detectar la diferencia medida en función de rendimiento, de desempeño de una persona contra una demanda de un trabajo. Si esta diferencia ocurre, este gap existe, posiblemente haya un déficit formativo. No necesariamente tiene que ser así. Puede haber quizá déficits motivacionales que podemos trabajar por formación o podemos trabajar por otras técnicas, pero sí podemos entender que hay un cierto déficit. Este modelo tiene algunas desventajas, como son: entiende básicamente el hoy, deja de lado o relativamente de lado lo que pueda ocurrir en el mañana, y nosotros en los aspectos de formación tenemos un punto de vista táctico del hoy como estratégico de lo que hemos llamado históricamente desempeño de el hoy hacia el futuro. No solo qué haces hoy, sino cuáles van a ser las demandas de futuro de nuestra organización o de una organización para este puesto y para esta persona. Por lo tanto, es el que clásicamente más se ha utilizado,
pero tiene, como os comentaba anteriormente, una cierta desventaja en el sentido de que el futuro le tiene poco en cuenta. Frente a este, tenemos el modelo de organización tarea-persona, que es el modelo que más se utiliza en la actualidad y que básicamente deriva de un modelo de competencias, KSA, o también en las palabras en inglés, knowledge, conocimiento, skills, destrezas y abilities, habilidades. En este sentido, no solo mide el hoy, sino que tiene en cuenta las actividades futuribles y además lo tiene en cuenta a nivel competencias, entendiendo las competencias como básicamente requerimientos de o compuesta de conocimientos, aptitudes con P y actitudes con C. En estas actitudes con C tenemos aspectos como los valores, como el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendidas las dos diferencias entre los modelos? Ok, fenomenal. Muy bien. Entramos o revisamos algunas métodos y técnicas de detección de necesidades de formación. Hay innumerables técnicas. La recomendación que os doy desde la praxis o desde la práctica es básicamente no limitarnos a uno. La que más se suelen utilizar por profundidad de información recogida y velocidad de información recogida suelen ser cuestionarios y entrevistas. Los cuestionarios, por una parte, nos proporcionan una cantidad de información bastante importante a un coste relativamente comedido, y las entrevistas normalmente se suelen hacer para puntualizar o para afinar el criterio en cuanto a las necesidades de formación. Dicho eso, vamos a hacer una pequeña revisión de ventajas y desventajas de las que habitualmente más se utilizan. En primer lugar, las observaciones. Las observaciones, como ventajas, tiene que minimizar la interrupción del trabajo rutinario o actividad del grupo, nos genera datos in situ, en sí, de lo que estamos viendo, y puede proporcionar comparaciones importantes entre las inferencias de la persona que observa, posiblemente vosotros, y la persona que responde. Por otra parte, requiere como desventaja un observador altamente experimentado para al final dilucidar y quedarse con la información que tiene de más valor como gap. Pensad de necesidad de formación entre algo que está ocurriendo que no nos gusta cómo ocurre y algo que debería ocurrir de una manera diferente, cuyo gap, cuyo agujero, cuya diferencia vamos a modificar o vamos a resolver a través de la formación. Y en segundo lugar, una bastante grande, una desventaja bastante importante, es que en muchísimos casos la respuesta del observado se puede ver influenciada por el mero hecho de que el observador se encuentra cerca y está observando. Además, con el añadido que, en este caso, los observados deben ser absolutamente informados del hecho de que están siendo observados. Uno, porque por temas de protección de datos en los que no vamos a entrar. Dos, por temas de credibilidad del observador y del observado. Imaginaros en el caso que estamos observando ciertas conductas, que el observado desconoce que se están observando y que luego de una manera u otra el observado se entera que se le ha observado sin su permiso. Más allá de los temas de legalidad o de los temas de credibilidad, la imagen que queda del observador es muy pobre, y esto a nosotros desde el área de recursos humanos o desde cualquier área de empresa evidentemente no nos interesa. Pensad que un observado es un empleado de una organización que es cliente interno de la organización y por tanto de un departamento de recursos humanos también. En el siguiente lugar tenemos el cuestionario. El cuestionario, como os decía anteriormente, presenta una gran ventaja, y es que se puede pasar a un gran número de personas para tener un volumen de información importante. Son relativamente baratos una vez diseñados ya. Dan la oportunidad de expresarse sin miedos si son anónimos, y proporcionan datos que pueden resumirse y narrarse fácilmente. Además tienen otra ventaja, y es si manejamos eficazmente o de buena manera la parte cuanti numérica y la parte quali de comentarios, nos proporciona una información muy importante. Tiene varias desventajas.
en primer lugar, requiere el diseño por primera vez del mismo, y además es una herramienta que deberíamos ir cambiando cada cierto tiempo. En algunas ocasiones, personalmente he observado organizaciones que tienen un cuestionario de recogida de necesidades que todos los años es el mismo. Aquí, evidentemente, se produce un cierto efecto de volver a rellenarlo como lo rellené el año pasado. Las personas que somos subjetivos, todos nosotros, necesitamos cierto nivel de novedad para dedicarle atención y espíritu crítico a las actividades o las tareas que hacemos. Con espíritu crítico me refiero a poder aportar la información que marca diferencias a nivel de detección de necesidades de formación para una organización, porque al final con un programa de formación lo que buscamos es optimizar la parte humana de una organización y por lo tanto debería tener un resultado, debería tener un resultado final, un output en resultados de la compañía. Normalmente los cuestionarios suelen tener una tasa de devolución relativamente baja. Y en este sentido se pierde parte de la ventaja de una gran cantidad de información. Siguiente lugar, tenemos lo que se denominan las consultas claves. ¿No sería mucha burocracia utilizar cuestionarios habitualmente? Pregúntame, Alejandra. Evidentemente, por eso os comentaba anteriormente que la mejor de las opciones es mezclar varias técnicas, no limitarnos a una. Limitarnos a entrevistas nos dejaríamos información, aparte de que requiere bastante tiempo y entrevistadores experimentados, y hacerlo única exclusivamente por cuestionarios, al final la gente se limita a contestar lo que entienden que deben contestar, o contestar lo que se entiende como políticamente correcto. Por lo tanto, la mezcla de más de una técnica es lo recomendado, no limitarnos a una sola. ¿Vale? ¿La elección dependería del número de empleados o de más variables? Lourdes, esa es una pregunta magnífica. La elección de qué técnicas utilizar depende, por una parte, del número de empleados de los que tener información, y en ese sentido nos deberíamos ir a las técnicas que nos proporcionen de la manera más económica la mayor cantidad de información. Por lo tanto, las cuestiones parece importante. Dependerá también de algo muy importante que nosotros en recursos humanos debemos ser tremendamente conscientes, y es el nivel de madurez de la organización, que no de los empleados, ¿eh? El nivel de la madurez de la organización incluye la madurez de los empleados, pero incluye otra serie de aspectos. El nivel de madurez de la organización se podría definir como aquello que hace que esta organización sea diferente y esté más preparada para los retos que tiene la organización hoy y mañana. Me refiero, por ejemplo, hay ciertas organizaciones que tienen una serie de valores, una misión y una visión parecida a la de otra organización, al menos sobre el papel. Realmente tú hablas con las personas de una organización o de una empresa y hablas con las de otras, y ves que su nivel de conocimiento, de análisis, enfoque hacia cliente, ser resolutivos, es decir, se acerca mucho más a lo que dice el papel de misión, visión y valores que la otra, que lo tiene porque de alguna manera hay que tenerlo, pero está tremendamente alejada. Esto se ve de una manera muy sencilla preguntándole a un empleado de a pie. No hace falta, con un empleado de a pie me refiero que no sea un gerente, que no sea un director, que no sea un jefe, a un empleado cualquiera de la organización, cuáles son la misión, visión y valores de su organización, cuánto los conoce y cuánto los vivencia. Si cualquier empleado de la organización los vivencia y los conoce en profundidad, el nivel de madurez organizacional es más alto, es más importante que el de una organización que tiene una misión, una visión y unos valores, que si los preguntamos a cualquier empleado que trabaje en la misma, los desconoce o no es capaz de definirlos con precisión. ¿Vale? Por lo tanto, el número de empleados es importante, el nivel de la madurez organizacional es importante, el nivel que tiene o que se le permite de participación a recursos humanos en las decisiones empresariales es importante.
Si recursos humanos es una función reconocida en comité de dirección o en comité de jefatura, lo podemos llamar como queremos o como queramos, y la verdad es que tiene peso dentro de la organización, la actividad de recogida de las necesidades formativas debería ser más intensa, debería ser más aplicativa de diferentes técnicas. Dicho todo esto, el caso a caso nos determinaría cuáles deberían ser. A modo general, las empresas, la gran mayoría, utilizan cuestionarios, como os comentaba anteriormente, más entrevistas con ciertos elementos claves de la organización para pulir o para chequear que la información de los cuestionarios es correcta, uno, y en segundo lugar o en tercer lugar, una herramienta tremendamente válida para dar un segundo check aparte de las entrevistas es un assessment center o un centro de evaluación. ¿Contestado? Entrevista de evaluación de desempeño se podría utilizar también para detectar necesidades. Sí, evidentemente, cualquier entrevista, cualquier fuente de información que permita un intercambio de información de alguna fuente o de alguna parte de los empleados de la organización es buena. De hecho, hay programas de evaluación del desempeño que incluyen una parte final en el cuestionario o en el formulario, en el formato de necesidades de formación. Evidentemente, es una oportunidad magnífica para recoger a través de una entrevista que tenía otro objetivo, como es evaluar y dar seguimiento y dar feedback de un tema como el desempeño, recoger a continuación qué es lo que quiere esa persona o qué es lo que esa persona necesita de formación para hacer su trabajo mejor. Evidentemente, es muy buen comentario. Para detectar necesidades, utilizar la evaluación del desempeño. Muy buen comentario. Perfecto. Muy bien. Seguimos, si os parece. Tenemos el medio impreso, revistas, noticias, publicaciones. Bueno, esto nos informa básicamente de cuáles son las tendencias de mercado. Tendencias de mercado que es tremendamente interesante conocer. Y cuando digo tendencias de mercado, para nosotros, dentro del área de recursos humanos, en el que trabajamos habitualmente, hay ciertas fuentes de información que son muy interesantes. Tenemos fuentes de información como por ejemplo LinkedIn. En LinkedIn hay mucha información y si se es medianamente hábil alcanzando y localizando buenos grupos de formación o de otras temáticas y áreas de recursos humanos, hay mucha información que nos dice por dónde va el mercado, por qué están haciendo empresas, a newsletters a las que podamos estar apuntados o que nos lleguen, informes de ciertas compañías de relevancia que nos los envíen o que podamos acceder a webs donde estén situados y colgados y podamos leer. Por lo tanto, es una fuente de información que yo la tildaría a nivel macro y que nos ilumina o nos dice de alguna manera por dónde van las tendencias, bien de formación, bien un poco más a nivel general de recursos humanos. Entrevistas, hemos hablado ya de ellas hace unos minutos. Centros de evaluación o también llamados assessment centers. Los centros de evaluación assessment centers no solo se utilizan para detectar necesidades de formación, suelen ser bastante utilizados también en temas de toma de decisiones respecto a incorporación o evolución de empleados en la organización, llámese reclutamiento, selección o promoción de empleados. Igualmente, en los temas de formación son técnicas o es una herramienta tremendamente útil. Los centros de evaluación o de assessment center, su principal desventaja es que requieren, por una parte, un fuerte entrenamiento por parte de las personas que forman parte del mismo, y siempre debería estar incluido no solo el área de recursos humanos, como en todos los temas de formación. Recursos humanos debería ser un facilitador o un canalizador de las necesidades, pero en definitiva al final la formación la hacen personas que pueden mostrar interés o no, así como sus líneas jerárquicas. Por lo tanto, recursos humanos debería ser el canalizador para que ocurran cosas, pero al final la gente, y la gente me refiero a diferente nivel organizacional, comprar o ser seducidos por esas ideas que haya podido construir recursos humanos conjuntamente pues con los empleados o con los diferentes niveles de jerarquía, dirección, gerencia, jefatura, supervisores,
lo que fuera. Por lo tanto, el centro de evaluación, os comentaba anteriormente, que tiene unas ventajas muy importantes porque nos permite unir diferentes técnicas dentro de un entorno controlado y por lo tanto la posibilidad de tomar la decisión correcta se aumenta de una manera muy importante, pero como desventaja tiene la necesidad de un fuerte entrenamiento y fuerte formación en el funcionamiento del mismo por parte de los evaluadores y en segundo lugar una parte de coste en el que las decisiones se pueden alargar más de lo necesario. En ese sentido, es una herramienta que si la organización y esa madurez organizativa que yo os comentaba lo permite y está preparada, es una herramienta que yo os invito a que utilicéis, porque sus conclusiones son tremendamente interesantes y tremendamente más acercadas a la realidad que cualquier otra técnica que podamos ver. Preguntan una mini consultora interna de otros departamentos. Sí, evidentemente, recursos humanos, el rol, habréis leído, os habrán comentado a lo largo del máster, cuál es el rol o cuál es, algunos lo llaman la función de recursos humanos. Básicamente, lo que se demanda en las compañías a día de hoy, y me refiero no en las grandísimas compañías, en las compañías mucho más pequeñas, en las compañías cuyo departamento de recursos humanos puede ser una persona o incluso que lo puedan tener externalizado. Es básicamente proporcionar respuestas. Igual que nosotros exigimos desde recursos humanos a otros entornos, a otros departamentos que nos den respuestas a nuestras necesidades, nosotros en recursos humanos deberíamos ser capaces de proporcionar exactamente lo mismo, con además la exigencia que nos debemos autoimponer de ser expertos en los temas que tratamos. Es decir, cuando damos un consejo o somos asesores de una persona que no es experta en gestión de conflictos, debemos aportarle algo diferente a lo que la persona sería capaz de desarrollar por sí misma y además poder garantizar que esa propuesta que pudiéramos hacer es igual o mejor al menos de la que se le podría ocurrir a una persona que no tuviera un área de recursos humanos. Es ahí donde reside, creo, la mayor parte de las personas estarán de acuerdo, y yo al menos lo pienso así, donde se marca la diferencia en recursos humanos. ¿Explicado, María? Ok, fenomenal, muy bien. Tenemos a continuación, bueno, Feedback 360, esto está realmente muy relacionado con todos los aspectos de performance, de evaluación del desempeño, con más o menos éxito, y volvemos a el concepto que os comentaba anteriormente de la madurez. Pensar en hacer un 360 grados en una organización cuya función de recursos humanos esté tremendamente consolidada y a recursos humanos se le permitan hacer estas actividades que de alguna manera culturalmente no todos los entornos están preparados porque la propia organización asume que es bueno para ella misma, para obtener más información, pues evidentemente si no estamos en ese entorno difícilmente seremos capaces de implementarlo. Muy bien, bueno, pasamos a continuación a la elaboración del plan, el diseño del plan. Posiblemente habréis diseñado ya planes que requiere básicamente la contestación a nuestras 5 W o al modelo de 5 W de gestión de tareas o de gestión de actividades. ¿Conocéis este modelo? Vale, bueno, un modelo de 5 W nos vale no solo para diseñar un plan o para escribir un plan de formación, nos vale para recursos humanos y nos vale casi cualquier actividad. 5 W son las 5 palabras que en inglés y en su origen se sitúan en el mundo de la comunicación deberíamos contestar al dar una noticia e igualmente podríamos o deberíamos ser capaces de contestar con un plan de formación y es quién lo va a hacer y quién lo va a hacer es quién lo va a impartir y quién va a asistir al mismo, qué es lo que vamos a impartir, dónde lo vamos a impartir, cómo lo vamos a impartir, por qué lo vamos a impartir. Es decir, estas preguntas deberían ser contestadas y contestadas sin duda para que nuestro plan esté bien desarrollado.
Si no las tenemos contestadas, posiblemente caigamos en un tema de indefinición, que ya por el mero hecho de hablar de temas como formación, aspectos relacionados con recursos humanos, debemos ser tremendamente escrupulosos en intentar ser lo más definidos y lo más claros posibles para, básicamente, atender mejor a nuestros clientes internos y decirles: este es nuestro plan de formación, el plan de formación de la organización, y dos, añadido, darle mayor credibilidad a la función de recursos humanos. Algunos de vosotros ya habéis empezado a contestar: what, who, why, where, exactamente. Vamos por aquí. Estas son las preguntas que nosotros debemos ser capaces de contestar al desarrollar o al escribir nuestro plan de formación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer y quién lo va a recibir? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si lo vamos a hacer con formaciones virtuales, si vamos a hacer con formaciones presenciales, si vamos a hacer training in the job, si vamos a hacer seminarios, outdoor training, lo que sea. ¿Dónde lo vamos a hacer? En el caso pues que tuviéramos diferentes posibilidades de localización. ¿Vale? Muy bien. Bueno, básicamente hablamos de las competencias a desarrollar, que aquí nos deberíamos alimentar si nuestra compañía tiene una serie de libro de competencias, manual de competencias, y si es que no, cuáles son los valores de la organización, y si es que no, cuáles son las competencias y los comportamientos que necesita nuestra organización desarrollar. Y este input de qué comportamientos necesita nuestra organización desarrollar nos debe venir a través de todos los niveles de la organización, pero básicamente los que determinan qué son los comportamientos de éxito y cuáles no son los comportamientos de éxito. Habitualmente, pues las partes de un organigrama estándar que están más arriba: las direcciones, las gerencias, las jefaturas, los propietarios, los dueños. Por lo tanto, en ese sentido tenemos desde las organizaciones más avanzadas, que tienen su manual de competencias o su libro de competencias con sus niveles definidos, hasta organizaciones que no lo tienen, que en definitiva, al final, cuando se habla con una persona que tiene autoridad o liderazgo en la organización, explicita o verbaliza aspectos como: necesitamos mejorar nuestra capacidad de análisis. Vale, ¿qué es capacidad de análisis en ese entorno? Nosotros, es nuestra labor definirlo y operativizarlo para compartirlo con esa persona, que nos lo valide y poder determinar cuáles son las acciones que deberíamos hacer para mejorar la capacidad de análisis en el grupo de personas que debería ser o que debería mejorar su capacidad de análisis. ¿Entendido? Muy bien. Bueno, hablamos de los objetivos, hemos hablado de objetivos generales de empresa, de las necesidades de formación detectadas, las capacidades observables y medibles, los objetivos de formación. Objetivos de formación quanti-quali, y ahora los veremos un poquito más en profundidad, que deberíamos evaluar al final del plan de formación respecto a su consecución o su no consecución. Y en este sentido, la actividad de evaluación de objetivos no es diferente a la de cualquier departamento de la empresa en la que trabajemos, en la que se le pudieran marcar unos objetivos y al final, en un cierto periodo, se examina o se evalúa si estos objetivos han sido cumplidos o no han sido cumplidos. Fenomenal. Bueno, en cuanto a la gestión e impartición, habla de algunos aspectos que yo os he comentado en relación a las 5 W: modalidades, jornadas, duraciones, cronogramas, número de personas, población destinataria, contenidos formativos, que evidentemente tiene que recoger el plan. Si no, esto el plan no es nada, no es explicable a ninguna persona, y que esa persona, cuando le preguntemos qué ha entendido el plan de formación, nos dé una contestación parecida a la que nosotros le queríamos trasladar. Si no es parecida a la información que no le queríamos trasladar, deberíamos parar para volver otra vez hacia atrás y volver a diseñar el plan. Bueno, la elaboración de resultados, el punto número 3, el desarrollo del plan, los resultados de las acciones formativas. En cuanto a la evaluación de los resultados, pues se suelen utilizar algunos de ellos, como suele ser la satisfacción. Esto es lo que más se suele medir en un cuestionario estándar tras finalizar las actividades o una acción de formación. El aprendizaje, que se refiere al grado en el que los conocimientos o habilidades recibidos durante la acción formativa han sido asimilados.
Por otra parte, la transferibilidad, es decir, yo estoy muy satisfecho de la formación que he recibido, creo que he aprendido, pero resulta que no transfiero, que no tiene transferencia a mi día a día. Y en último lugar, que es básicamente por donde van las mediciones en los últimos tiempos de la formación, entendiendo la formación como una actividad más de inversión de la organización, en la que se gasta o invierte una cantidad de recursos para obtener al final unos resultados mejores de los que se habían, de los que existían antes de acometer esa inversión. Y aquí en el retorno de inversión, pues básicamente la situación final de la organización o del trabajo de las personas que han pasado por una formación, si lo hacen en menos tiempo, y aquí podemos discutir o podríamos incluir cualquier indicador de eficiencia o de productividad de una organización. Menos tiempo dedicado a una tarea a través porque hemos mejorado o hemos aprendido nuevas maneras de hacer, menor gasto de recursos en algo porque hemos aprendido nuevas maneras de hacer, y en ese sentido debería ir el retorno de la inversión contra cualquier indicador de mejora o de productividad o de rentabilidad de la organización. En cuanto a la elaboración del plan, en último lugar se mide la eficacia, la evaluación y la rentabilidad, como veíamos anteriormente. Y en este momento me gustaría comentaros el caso práctico que os adelanté al principio de la sesión. ¿Hasta aquí está todo claro? Fenomenal. Bueno, os voy a comentar un caso práctico, que es un caso real de una organización en la que se traslada para que veáis todo esto que hemos comentado, cómo se implementa en la realidad, en un modelo de formación y desarrollo, que esta organización se lo marca por grupos de posiciones o áreas de posiciones que no de personas. Veremos qué diferencia de alguna manera lo que es la oficina o el back office y la parte comercial, y por otra parte el grupo de logística y el grupo de producción o el grupo de manufactura. En primer lugar, tiene unos objetivos, una serie de flujos dibujados como mapas de proceso, flujogramas, y un estado futuro deseado. Los objetivos, al marcarse este plan de formación-desarrollo, pues son unos objetivos que, como veréis, no solo están unidos a la parte de formación de recursos humanos, sino que persigue y busca un objetivo mucho más ambicioso. Y aparecen estos objetivos como los siguientes: mejorar nuestra productividad, desempeño y competitividad a través de la mejora de las destrezas y conocimientos de los empleados. Habla de palabras que exceden el área de recursos humanos, como son la competitividad y la productividad. Fidelizar a los empleados críticos a través de la implementación de una metodología clara y sistemática de formación y mejora profesional de control autónomo por el empleado. Fijaros, habla de fidelizar a los empleados críticos. De esto hablábamos al principio como talento. E incluso propone y busca que sea el empleado el motor de su propia formación. En este sentido está alineado con lo que os comentaba anteriormente de la formación al final la hace y la quiere hacer, así como que la saca provecho aquel que está motivado para hacerla, porque lo necesita o porque realmente entiende que es importante para él o para la organización. En tercer lugar, construir capacidades y conocimiento interno específicos y de gestión. En cuarto lugar, reducir el tiempo de aprendizaje de los nuevos empleados, es decir, mejorar las inducciones o las bienvenidas de nuevos empleados. En quinto lugar, promocionar la cultura del aprendizaje individual y organizacional como valor de empresa. Es decir, entiende esta compañía que es importante que el know-how o que la gestión del conocimiento permanezca dentro de la organización, y en caso de fuga de talento o de cualquier otra situación, la compañía pueda seguir aprendiendo. En sexto lugar, aparece el establecimiento de itinerarios formativos por áreas y puestos. Y en séptimo lugar, alinear la política de formación y desarrollo con el resto de las políticas de recursos humanos, es decir, con lo que viene o con lo que está más encima por encima la política de formación, que es la política de recursos humanos, especialmente con algunos aspectos como planes de carrera, compensación y beneficios y gestión del conocimiento. Y no solo me quedaría aquí, añadiría otro aspecto más, y es alinearlo con las políticas de la organización y los planes de la organización. ¿Entendido los objetivos?
Parecen ambiciosos, ¿verdad? Ok, vamos a ver los diferentes flujos. Tenemos el primer flujo de formación para personas de oficinas y comerciales. Este flujo, que se inicia en Recursos Humanos envía un catálogo de formación de lo que entiende que la organización debería hacer. No lo diferencia inicialmente por quién lo debería hacer, sino grandes áreas de formación. Los responsables revisan con sus empleados, posiblemente en una actividad de evaluación del desempeño, y marcan las necesidades. Nadie sabe mejor lo que hay que hacer que el propio empleado y posiblemente, evidentemente, su línea jerárquica. Estas necesidades se envían a Recursos Humanos. Recursos Humanos y la gerencia de la organización priorizan la formación y le dan o generan un plan de formación con las acciones que se van a hacer, los tiempos, la presupuestación económica, etcétera, etcétera. Asimismo, este plan de formación se alimenta de perfiles de puestos más demandas que surgen a lo largo del tiempo, que Recursos Humanos y Dirección validan, que se entienden como necesidades no planificadas en el momento que se toman las necesidades, e igualmente se incluye en el plan de formación aquellos aspectos de la evaluación del desempeño, plan de carrera. Una vez que se tiene ese plan de formación, Recursos Humanos comunica a la dirección y a los jefes. La dirección y los jefes comunican a los empleados, y aquí se podría elegir qué Recursos Humanos comunicar a los empleados. Todo dependerá del nivel de madurez o el nivel de la organización, como comentamos anteriormente, que exista en una compañía. Se planifican las acciones, se ejecuta la formación, se evalúa, se vuelve a evaluar 3 meses después para evaluar la transferencia, se establecen, si es el caso, acciones correctivas y se hace un informe final de formación. Igualmente se da la opción de planes individuales de formación que son igualmente mediatizados o modulados por las líneas jerárquicas, que garantizan que se llevan a cabo y que Recursos Humanos propone o genera un rol de registro del mismo. Si veis, os fijáis en este flujo de trabajo, Recursos Humanos tiene un rol de impulsor, pero tiene un rol de impulsor y un rol de validador de aspectos de formación. Pero el grueso de las actividades de formación de lo que se va a hacer viene directamente por parte de los empleados, de acuerdo con su línea jerárquica, evidentemente. Por lo tanto, este modelo propuesto aquí, que es un caso real, no dota a Recursos Humanos como el único dueño de la actividad de Recursos Humanos, sino que tiene múltiples dueños. El rol en este caso de Recursos Humanos es impulsor, canalizador y facilitador que las cosas ocurran. ¿Entendido? Veíamos anteriormente el de formación, vemos ahora el de desarrollo para este mismo grupo de personas. Se les solicita que cumplimenten un currículum interno. Se llevan a cabo una serie de centros de evaluación y se toma la evaluación o la información de la evaluación del desempeño, de objetivos y valores. Estas tres fuentes nos da una detección de potencial inicial que incluimos en lo que se llama una matriz 3x3, en algunos entornos también se llama 2x2, en el que cruzamos la información del qué y el cómo. El qué es qué nivel de rendimiento tengo yo, cómo cumplo mis objetivos, y el cómo me comporto de acuerdo a los valores o competencias que mi compañía me indica que debería tener. ¿Cuál es el mejor escenario? Las personas que consiguen sistemáticamente sus objetivos, es decir, que son unos buenos desempeñadores y además que lo hacen de acuerdo a los valores, a las competencias que la organización quiere desarrollar dentro de su grupo de personas, dentro de su capital humano. Por contra, el peor de los escenarios es gente que no cumple sus objetivos y aparte lo cumple fuera o lo cumple con unos comportamientos diferentes a los que a la compañía desea en su grupo de personas. Esta matriz 3x3 nos da una cierta priorización de
mejores o quiénes son los mejores y quiénes no son tan buenos, de quiénes deberían acceder a un plan de carrera. Se preparan a continuación los planes de carrera, se comunican los planes de carrera y se incluye el plan de carrera, como veíamos anteriormente, o bien dentro, como esta empresa entiende, o bien fuera de las actividades de formación. ¿Entendido el modelo de desarrollo para estos entornos de oficinas comerciales? No, no es una organización grande, Lourdes. Es verdad que las organizaciones, esta es una organización de tamaño medio, tiene como 150 personas. Es verdad que no todas las organizaciones tienen un desarrollo de este tipo, pero en el caso que tú comentas, otorgan el papel a los recursos humanos de ejecutor en la parte de la formación, búsqueda de proveedores, selección, plan de formación, ejecución. Es cierto, pero no obvia a que esa gerencia, dirección, propiedad, dueño de la organización, de una organización más pequeña, debe facilitarnos la información, o nosotros deberíamos ser capaces de extraer la información, eh, que nos alinee con las necesidades de la organización, tanto en el hoy como en el mañana. Es decir, que todo este flujo que yo os estoy mostrando es verdad que es de una organización de tamaño medio, pero que todo este flujo reducido se puede trasladar a una organización mucho más pequeña, porque al final recursos humanos, sea por el tema de pedir permiso para el presupuesto o que le validen el presupuesto más qué deberíamos hacer en formación, al final tiene que tener una cierta entrada en la medida en que recursos humanos normalmente no conoce el negocio tan en profundidad como para conocer las demandas y las necesidades de formación de los empleados en el hoy y en el mañana. Por lo tanto, al final, trabajemos en una empresa de 150 como de 20, habrá alguien, el dueño, el propietario, el director, quien sea, que nos debería decir cómo entiende o qué es en lo que nuestra organización está más débil o las personas de nuestra organización está más débil, que debemos al final impactar ahí para que la competitividad de la organización aumente. ¿Vale, Lourdes? Ok. Continuamos con el modelo de formación para los entornos más operacionales y lo llamamos, disculpad, el flujo de formación para el área de logística, producción. Estos son perfiles básicamente operacionales, operarios, supervisores, este tipo de perfiles. La dirección, la gerencia, el dueño, es decir, al final la cúpula de la organización define los conocimientos por puesto que debería poseer cada una de las posiciones. Esto se suele incluir en lo que se llama una matriz de formación, en la que se ve los conocimientos, formaciones que deberían tener los diferentes puestos de trabajo. Esto nos determina, comparando cómo estamos persona por persona contra esos conocimientos que debería tener el puesto que desempeña o el puesto que podría desempeñar en el futuro, donde tenemos los gaps o donde tenemos los agujeros más importantes de conocimiento, de formación. Nos supone una priorización, un plan de formación, y el resto funcionaría exactamente igual, con una ejecución, con una evaluación, etcétera, etcétera. ¿Entendido cómo funcionaría un flujo de formación para perfiles mucho más operacionales o perfiles más operativos que pudiéramos tener pues en una plataforma logística, en una planta de producción o en un grupo de básicamente, por ejemplo, un call center masivo? En cuanto a la polivalencia, el desarrollo para este mismo grupo de personas, definiríamos o podríamos definir las polivalencias por puesto, es decir, cada uno de los puestos debería posiblemente ser capaz de hacer cosas diferentes a lo de su puesto habitual. Lo definimos en una matriz de polivalencias. Una matriz de polivalencias es aquello en lo que me define cuál es el nivel de cada una de las personas para cada uno de los conocimientos, no solo que tiene para desempeñar su puesto, sino que debería tener para cumplir
uno o más funciones, uno o más puestos. Con esa detección tenemos un gap de formación global que ponemos en un plan, que ejecutamos, que medimos, etcétera, etcétera. Exactamente igual que hemos comentado a lo largo de estas propuestas de formación en cuanto a diseño, ejecución, medición, evaluación y acciones correctivas. Y en último lugar, tendríamos algo a lo que la empresa aspiraría con un enfoque de este tipo, que es, en este caso, como os decía anteriormente, el deseo real de esta organización, y es, como compañía, tener un correcto diseño organizacional, un buen nombre en la comunidad o ser un empleador de referencia. Todo esto o alguna de las características que se resumen en un concepto que posiblemente conozcáis, que es el Great Place to Work, los grandes sitios para trabajar, que en definitiva suelen tener el mayor volumen de talento dentro de sus organizaciones. Deberíamos estar centrados en beneficios como organización y una reducción de costes, y un empleador es ser una compañía cuyo nombre sea atractivo para posibles contrataciones futuras. A nivel contratación manejamos diversas fuentes, somos competitivos, nos guiamos por un concepto de justicia, manejamos los periodos de prueba y trabajamos bien la bienvenida y la inducción de los empleados. A posteriori se trabajan las destrezas o las habilidades con una formación básica en el puesto, una polivalencia, un expertise, con un soporte coaching, feedback y procedimientos. Trabajamos a continuación el aspecto de la cultura, con un proyecto de empresa, formación en comportamientos, evaluación del desempeño, comunicación y estudios de clima. Vamos a un entorno de desarrollo con un plan de carrera, polivalencia, promociones internas, planes de sucesión y al final un crecimiento de las personas y la organización con una continuidad del negocio a lo largo del tiempo. Bueno, pone el Lean y Six Sigma como actividades de alto valor o actividades que nos indican que estamos siendo una empresa pues posiblemente de lo más competitivo o de las más competitivas dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro sector. Y esta es nuestra visión de empresa. Empezamos por el diseño organizacional, la contratación de las personas o del talento, el trabajo en las destrezas, la evolución hacia la mejora de la cultura, desarrollo de las personas, crecimiento de la organización y de las personas, para tener la visión de empresa que ese dueño que comentábamos anteriormente, o ese director o ese gerente, tendrá indicado en su plan estratégico o en su que queremos que sea nuestra organización a n unidades de tiempo vista, sean meses, sean años, sea lo que sea. ¿Entendido el ejemplo? Ok. ¿Alguna duda, pregunta para finalizar? ¿A qué te refieres, Silvia, con chalefe? Ah, challenge. Aunque algo, challenge. Bueno, algo retador, algo challenge, evidentemente. Recursos humanos es una función que se tiene que seguir ganando el respeto día a día. Está ahora mismo en un cambio de función muy importante porque los aspectos clásicos de modelos competenciales, estudios de clima, temas de compensación y beneficio que se siguen haciendo a día de hoy adquieren una importancia menor comparado o relacionado con cómo proporcionamos el mayor de los valores a nuestro negocio, a nuestra organización, cómo hacemos que la organización atraiga y retenga talento. Y la tercera de las batallas que Recursos Humanos tiene hoy abierta es el desarrollo del liderazgo. Esto es retador, evidentemente. Son campos por descubrir, son nuestros campos para las personas que trabajamos en recursos humanos y debemos darle respuesta porque será el que lo haga correctamente marcará un enorme valor para su organización y el que no, su organización al final se verá impactado en negativa. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo que es un reto.
Bueno, Silvia, yo os animo, evidentemente, dependiendo del nivel de la organización, a que aportéis y a que hagáis lo posible para que os escuchen. Yo os cuento mi caso en concreto y es verdad que recursos humanos todavía tiene mucho camino que recorrer y mucho valor que ganar a ojos de los clientes internos. Ciertas organizaciones en las que he trabajado que eran muy resistentes a entender que recursos humanos era una pieza de alto valor para la organización y se les entendía como personas de departamento personal y pagadores de nómina, poco a poco, yendo muy de la mano de los stakeholders. Un stakeholder es aquella persona que se puede sumar a la causa, y en todas las organizaciones hay al menos alguna persona de cierta relevancia en la organización que cree, le gusta, ha leído algo de temas de recursos humanos, ir muy de la mano de este stakeholder para poquito a poquito proponer cosas, y lo que sí tenemos que proponer cosas que salgan bien y sean exitosas, y no se nos olvide que nuestra labor dentro de recursos humanos y dentro de una organización tenemos que vender tremendamente nuestra labor. Esto del marketing interno es rigurosamente cierto. No solo lo tenemos que hacer, sino que tenemos que publicitar, comunicar, hacer entender y ponernos a disposición para que todo el mundo, a todas las personas de una organización, vaya calando el mensaje que podemos aportar cosas y no es necesario que aportemos el 120% de lo que podamos saber desde el principio. Deberíamos ir aportando poquito a poco, ir eliminando barreras y generar confianza para con las personas, y en este sentido poco a poco iremos encontrando más adeptos a cosas que podemos demostrar y que ponemos encima de la mesa, que aportan mucho o aportan valor añadido a la organización. Por lo tanto, es un reto, cierto, yo os animo, no es sencillo, pero es una cuestión de nuestro día a día y de continuidad. Por lo tanto, animaros absolutamente a ir venciendo resistencias y ayudando a vuestras compañías y a vuestras organizaciones, que algunas ya lo hicieron y algunas ya, o muchas, ya entienden a recursos humanos como una función que aporta al negocio, y aporta al negocio en euros, que más que aportar en euros es difícil demostrar un aporte superior. Por lo tanto, yo os animo, lo dejamos aquí, y la verdad es que un placer por la gran participación que hemos tenido. Estoy encantado. Muy bien, muchísimas gracias. Espero seguir hablando con vosotros en próximas citas, y nada más, muchísima suerte. Adiós.